Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Hacemos página 13, bienvenidos a esta edición, la última del mes de febrero, la última de esta edición de verano de página 13. Esta mañana conversamos con Camilo Charmes, director ejecutivo de Generadoras de Chile, el gremio que agrupa a las empresas que producen la electricidad en nuestro país. Todo a partir del apagón del martes pasado. La conversación a partir de ahora en página 13. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. En el estudio, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charmes, que es Generadoras de Chile, es la asociación gremial que reúne a las empresas que producen la electricidad. Es la parte como inicial de este mono de tres partes, que es nuestro sistema eléctrico nacional. Camilo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme, Iván. Con un poco más de tranquilidad, ya ha pasado el terremoto del martes pasado con ese apagón. ¿Cuál es la conclusión de ustedes como gremio en términos de lo que pasó el martes? Yo creo que tú has dicho una palabra clave aquí, con tranquilidad. Es decir, tenemos que tomar lo que pasó el día martes de una manera, primero considerar que lo que pasó el día martes es serio, es importante. Y por lo tanto, se tiene que investigar, y como nosotros hemos dicho, se tiene que investigar de manera objetiva, con todos los antecedentes que se puedan aportar. Pero tú dijiste una clave que nosotros no hemos dicho de ello, pero es eso. Pero también tenemos que darle calma a este proceso. Chile tiene instituciones, hay que respetar esas instituciones, hay que respetar el proceso y hay que entregar los antecedentes para que esta investigación sea de un alto nivel. Nosotros lo pedimos también. Consideramos que la superintendencia tiene una buena capacidad de investigación, confiamos que la superintendencia va a hacer un buen trabajo. Conclusiones, Iván, este no es todavía el momento de las conclusiones, porque todavía se están entregando antecedentes, están apareciendo también información, y en ese sentido consideramos que no es bueno que cada vez que aparezca una parte, una pieza de información, se hagan conclusiones, se determinen responsables, porque eso es lo peor que se puede hacer en un momento de investigación. Ya, parece sensato porque es un sistema súper complejo, pero reservemos por un momento ese asunto. Ustedes en la declaración que emitieron ayer o antes de ayer... el miércoles. Miércoles, claro. El miércoles, y ahora mismo en su respuesta, insisten en la necesidad de una investigación objetiva. Derechamente, ¿la superintendencia tiene la objetividad necesaria o está provista de la objetividad necesaria para llevar a cabo esta investigación, en su opinión? Efectivamente, nosotros consideramos que la superintendencia tiene las capacidades. Cuando nosotros emitimos ese comunicado, esa declaración, lo que queríamos decir es: dejen que las instituciones funcionen, no presionemos ningún sector en forma excesiva para sacar preconclusiones apuradas. Eso es lo que estábamos señalando. ¿Y por qué sugirieron que se necesitaban aquí expertos internacionales para asesorar esta investigación? Eso es la misma línea. Porque eso presupone de alguna manera que no hay suficiente objetividad, digamos. Nosotros lo vemos un poco distinto, Iván. La superintendencia es el órgano comandado, establecido en la ley para realizar esta investigación. Y ahí también después quiero hacer una declaración, porque hay una cierta confusión de qué entidad tiene qué calidad. La superintendencia es la mandatada por la ley para hacerlo. Tiene las capacidades, nosotros confiamos que la superintendencia va a hacer un buen trabajo, pero el tener la visión de un tercero imparcial que tenga muchas experiencias, porque estos asuntos también han pasado en otros países, y por lo tanto esa experiencia de otros lados también es bueno, porque en nuestro sistema eléctrico, que es uno de los sistemas más sofisticados que hay, nosotros estamos muy en avanzada con nuestro sistema eléctrico, y eso también hay que aclararlo, no es un sistema precario, no es un sistema que se está cayendo a pedazos para nada. Funciona como en otros países, como en Texas, como en Australia, como sectores chinos. Entonces, obviamente que va a haber peritos internacionales que tienen experiencia de situaciones también ocurridas, y es bueno que esa experiencia venga, que alguien pueda mirar desde arriba al sistema y que trabaje junto con la superintendencia y le dé recomendaciones a la superintendencia en ese sentido. Ya, o sea, no cuestionan para nada la objetividad de la superintendencia. No, para nada. ¿Sí la del coordinador? Es que el coordinador, ¿cuál es el tema con el coordinador? Y aquí no. El coordinador no es autoridad. El coordinador no es parte del Estado, no es un órgano autoridad, y el coordinador aquí es parte. Y como es parte, es bueno que un tercero
distinto, por un lado, la superintendencia, por otro lado, peritos especializados en este tipo de análisis forense, pueda dar una recomendación. Incluso es bueno para el mismo coordinador, que un tercero pueda decir, mire, el coordinador hizo estas cosas bien y estas cosas hay que mejorar. El coordinador, ¿por qué es parte del asunto? Porque, por otra parte, la confusión se produce porque el coordinador anunció su propia investigación, digamos, del asunto, su propia pesquisa, auditoría a las empresas de transmisión, a Transelec en particular, y a lo que había pasado en torno al plan de recuperación. ¿Por qué es parte, entonces, el coordinador en este problema? Es parte porque naturalmente es parte, siempre es parte del coordinador. Aquí el sistema de coordinaciones tiene al Coordinador Eléctrico Nacional, que es una institución que tiene una función de coordinar y operar el sistema y dar instrucciones en ese sentido a los coordinados. ¿Quiénes son los coordinados? Las empresas de transmisión, las empresas de generación. Pero en ese sentido, él tiene una posición relevante en el sistema eléctrico, pero él no es autoridad, él no hace investigación, él puede, la ley lo que dice, reúne antecedentes, haga instrucciones, pero en el momento ya que estamos analizando que hay una falla, como él es parte, actuó. Es mejor que un tercero venga y nos diga, miren, para de aquí en adelante es bueno que las empresas estén con estas condiciones y que el coordinador, que no es autoridad, sino que es una parte involucrada en la operación, actúe de esta otra manera. ¿Falló el Coordinador Eléctrico Nacional? Eso es parte de la investigación. Nosotros como gremio, y creemos que nosotros y ningún gremio en este momento y nunca está establecido para crear responsabilidades, señalar responsables o culpables. Nosotros como gremio estamos para dar información, tender los puentes con la autoridad y presentar los intereses legítimos de nuestros representados. Estamos con Camilo Charme, que es director ejecutivo de Generadoras de Chile. Camilo dice, nosotros no estamos aquí para señalar responsabilidades, pero en la declaración que ha hecho, en un par de entrevistas que le he leído, ustedes dicen que, o sugieren más bien, que es lo que se entiende del comunicado en particular, es que la electricidad volvió, la energía volvió, cuando las instrucciones, la coordinación, la disponibilidad de la información y las condiciones de operación fueron adecuadas y coherentes. Ustedes están diciendo aquí que en algún momento no hubo coherencia, que en algún momento no hubo condiciones de operación adecuadas, que no hubo disponibilidad de información entonces, durante el plan de recuperación. Lo que nosotros estamos señalando es lo que nuestras empresas asociadas responsablemente nos informan. Esa declaración, ¿qué es exactamente? Esa declaración, Iván, también te puedo señalar que es una declaración que se aprobó por el directorio de Generadores de Chile. El directorio está integrado. Me imagino, digamos. Claro, pero también para que la ciudadanía lo sepa. ¿Pero qué es lo que están diciendo ahí? Lo que estamos diciendo es que las empresas de generación estaban en condiciones para participar de la recuperación del sistema. Y entonces no había información adecuada, no había condiciones de operación adecuadas, no había condiciones de operación coherentes. ¿A qué se refieren con eso? La situación que estaban viviendo las empresas de generación, que estaban en condición técnica de volver a entrar y de ser parte de la solución de la recuperación, no existió todo ese tipo de información que nosotros señalamos. No había información ni había condiciones suficiente. Coherentes. ¿Qué significa que no había condiciones coherentes? Había a veces información que no era parte de la realidad del sistema. ¿En qué sentido? Esto lo tenemos, nosotros también lo hemos dicho en otra oportunidad. Esto hay que entenderlo tal vez de una manera más fácil. Las centrales aquí eran como aviones. Hay una torre de control que te va diciendo cómo están las pistas, y los aviones informaban que estaban totalmente disponibles para tomar pista o para volver a pista, y no tenían la información de dónde estaba la pista, cuál era la condición de la pista. ¿Quién tenía que dar esa información? ¿El coordinador? El coordinador. Pues por lo tanto le están echando la culpa al coordinador, digamos. Pero es que la culpa es una palabra fuerte. Nosotros lo que estamos diciendo, el coordinador no estaba ofreciendo para el plan de recuperación las condiciones adecuadas. Eso en castellano. Nosotros lo que estamos diciendo es que las centrales estaban en condición de operar para poder entrar al sistema y ayudar en el plan de recuperación. Pero el ministro de Energía y el coordinador también dicen que a las 16 horas la central Rapel se intentó hacer operar sin éxito, se reintenta varias veces y que finalmente se pudo conectar a las 0 horas del miércoles, digamos. Que la central Quintero, una termoeléctrica en este caso, la Rapel es hidroeléctrica. Se intentó la conexión a las 16:30, pero falló. Que a las 20 horas se pudo conectar a la central Colbún, que también es hidroeléctrica, y eso permitió recuperar la electricidad. Que a las 20 horas se pudo conectar a la central Pehuenche. O sea, no estaban listas las generadoras. Es que, Iván, lo que
se está diciendo, en eso son hechos, pero la versión de nuestras empresas asociadas es que ellos sí estaban en condición técnica de entrar. Entonces, pero la investigación... Espérese un poco. Si usted es el director ejecutivo del gremio de la generadora. ¿Qué dice la generadora? Que a las 4 de la tarde se intentó poner en funcionamiento Rapel. Efectivamente. Y a las 4 de la tarde no funcionó, porque funcionó a las 12 de la noche, funcionó 8 horas después, digamos. Claro, pero lo que tenemos que entender es que las centrales, cada una de las centrales tiene una información parcializada y ellos trataron de entrar al sistema. Si ellos estaban en condiciones operativas para entrar al sistema... ¿Qué significa que se intentó operar sin éxito y se reintentó otras veces? Es que eso es importante, Iván. ¿Qué significa eso? Es parte de esa investigación, porque las centrales, las empresas dueñas de las centrales dicen, nosotros estábamos en condición técnica, operativa, para poder entrar. Quisimos entrar al sistema, pero el sistema no tenía condiciones técnicas para que nosotros ingresáramos. El sistema eléctrico funciona con varias variables técnicas importantes, inercia, frecuencia, y la central informaba, yo estoy en condiciones operativas para entrar, soy parte del plan de recuperación, estoy en condiciones, pero cuando querían entrar al sistema, el sistema no les permitía entrar. Y esa va a ser parte de la investigación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el sistema no permitió a centrales que estaban informando que estaban operativas y en condiciones de ingreso al sistema y no pudieron ingresar? ¿A qué hora informó Rapel? ¿A qué hora informó Pehuenche? ¿A qué hora informó Quintero? ¿A qué hora informó Colbún que estaba en condiciones de entregar energía? Nuestras empresas asociadas nos informan que ellos estaban en diálogo permanente y están continuamente informando, estamos en condiciones de entrar, pero el sistema no tiene las condiciones que debería tener para que yo pueda entrar con mi máquina. Ya, pero estamos contestes de que el ministro de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, su presidente al menos, dijeron que eso no era así. Bueno, eso es interesante. A ver, aquí también hay otra cosa importante. Nosotros consideramos que estas declaraciones, me imagino que son del día miércoles, la que usted está leyendo, Iván. Sí, estoy leyendo una infografía de ayer del Financiero, así que es del miércoles. Es decir, todavía no habían pasado ni siquiera 24 horas y creemos que este no es el momento que ninguna autoridad haga conclusiones determinantes porque no hay información todavía global y completa. Es que no son conclusiones, son, como dijo usted, son hechos. Sí, pero lo que dice el ministro Pardo, lo que dice el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, son hechos, digamos. No está diciendo, mire, lo que estoy concluyendo que Colbún hizo no sé qué. Lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Intentamos hacer funcionar Rapel y no entró. Pero las empresas dicen, y yo intenté ingresar y no pude ingresar. Ya, hay una discrepancia entonces. Es que ese es el punto. Entonces, este momento es el momento de entregar los antecedentes de forma transparente, oportuna, global, porque además, Iván, también estamos encontrando muchos antecedentes. Entonces, si vamos a hacer una exégesis de cada parte y pieza, no vamos a hacer un buen trabajo. Aquí lo que hay que permitir es que el proceso funcione, y esto hay que dividirlo en dos ámbitos, Iván. Uno es la investigación propiamente tal. Eso tenemos en la superintendencia. Ojalá que nuestra recomendación sea escuchada y la superintendencia se apoye en peritos con mucha experiencia en este tipo de casos. Y por el otro lado, hay algo que incluso es más importante que estar encontrando responsables 1, 2, 3 y de qué nivel, es que nos pongamos a trabajar en, una vez encontradas las causas, darle buenas soluciones. Sí, porque lo que parece evidente es que esto no funcionó de la manera correcta. Hay otra, antes de entrar en las soluciones, hay otra parte de los hechos que han sido informados. Esto no lo estoy inventando yo, pues ese es el problema, que la gente, igual que yo, escuchamos todos al ministro y al presidente del Coordinador Eléctrico Nacional decir que había centrales hidroeléctricas que tenían que partir remotamente y que no fueron capaces de partir remotamente y que tuvieron que ir operarios en una camioneta hasta el lugar de la central, que no son precisamente urbanos, digamos, y por eso se demoraron en entrar. ¿Eso fue así? Lo que nuestras empresas asociadas dicen, no fue así. Ellos sí estaban en condiciones, permanentemente comunicaron que estaban en condiciones y lamentablemente el sistema no tenía los atributos técnicos para que las centrales pudiesen ingresar. Además, de todo esto queda registro efectivamente, de digital, todo esto, ¿no? Sí, a ver, por eso yo decía, este comunicado, esta declaración que nosotros hicimos, fue aprobada por los gerentes generales de las empresas. Es decir, esto es una declaración seria, responsable. Claro, no es de la asociación gremial que no está en la primera línea del trabajo. A eso se refiere. Cuando 12 gerentes generales están dispuestos a firmar esa declaración, es porque ellos están tranquilos que tienen los antecedentes suficientes para demostrar en la investigación que sus centrales estaban operativas. Además, también no olvidemos algo, Iván.
esto no fue una falla de generación en inicio. No, fue una falla en la transmisión. Es decir, las centrales, por lo tanto, estaban trabajando según lo esperado, según los protocolos, según la normativa técnica del sistema. Claro, según la planificación del día, ¿no? Así claro. es. O sea, había algunas que estaban apagadas, de hecho. Pero según lo planificado. Sí, no, por supuesto. De acuerdo a lo planificado. Exacto. Pero también, Iván, el sistema, y por eso también hay que defender, el sistema chileno eléctrico no es un sistema que sea frágil. Estaba funcionando según lo esperado, ocurrió una falla. Y efectivamente aquí las preguntas que hay que hacer son, ¿qué pasó? Aquí hay 4 fases, Iván. La fase de operación, hay que aclarar qué es lo que estaba pasando con la operación. La fase de falla, que es muy corta esa fase. Y el sistema chileno también tiene protocolos y normas técnicas para aislar ese tipo de fallas. Entonces la pregunta hay que responder, ¿por qué no se aisló? Claro, exacto. Claro. Y eso no depende de la empresa generadora. Y después viene la fase de recuperación. Nuestras empresas estaban en condición técnica porque ninguna tenía falla según los antecedentes de ellos, y podían ser parte del plan de recuperación. ¿Qué pasó con el plan de recuperación? También es otra parte de esta investigación. Y hay una cuarta fase que también es importante, que es la parte de normalización del sistema, claro, que todavía estamos en ello. Entonces, por eso nosotros insistimos, separemos. Uno, me gustó mucho la expresión que usted dijo, tranquilidad y calma. El sistema eléctrico chileno es un sistema bueno, es un sistema que nos ha dado también muchas garantías en otros momentos, y ahora todos los sistemas pueden fallar, pero lo importante es separar. La investigación de causas tiene 2 objetivos. Obviamente encontrar responsables, y eso va a estar muy bien. Nuestras empresas tienen la tranquilidad técnica de poder aportar todos los antecedentes para decir que ellos siempre fueron parte de la solución y estaban en condición de operación, pero nos parece que es más importante el segundo objetivo de esta investigación, que es encontrar propuestas para que este tipo de fallas no vuelva a ocurrir o que la probabilidad de ocurrencia sea muy baja. Eso es lo principal, porque el sistema eléctrico es muy importante para nuestro país. Queda al desnudo una fragilidad, aparentemente, porque si no, no hubiéramos estado 8 o 10 horas sin energía en el país, digamos. No es que usted o yo nos quedamos sin luz, digamos. Hay aparentemente una fragilidad en el protocolo de reconexión, digamos, o de puesta en marcha nuevamente del sistema, ¿no? Ahí aparentemente algo falla. Es que parte de la investigación y las recomendaciones es ver si el protocolo no tiene todas las componentes, o si la ejecución del protocolo no fue, porque esto es como... Ya, perfecto. ¿Verdad? Uno tiene el manual de cortapalo, ¿verdad? Pero después la otra pregunta, ¿el equipo estaba preparado? ¿El equipo tenía todos los jugadores para aplicar el protocolo? Entonces esas son 2 preguntas muy válidas que se tienen que analizar, y tal vez hay que mejorar las 2 cosas. Mejorar el protocolo, es decir, el manual de cortapalo, el manual de recetas, pero también el equipo de cocineros que tiene que ejecutar la receta. Lo último, se ha hablado mucho, y usted ha defendido, yo creo con toda razón, la robustez del sistema eléctrico nacional, en términos, a pesar de los distintos tipos de falla y de la enorme falla del martes pasado, digamos. Pero se ha hablado mucho de falta de inversiones, se ha hablado mucho de una política que en fin, que desde el gobierno no ha privilegiado, ha sido hostil con el mundo privado. ¿Cómo ven ustedes ese aspecto del sistema? Que aquí, nuevamente, Iván, nosotros lo que estamos invitando es que no mezclemos los órdenes de conversación. La falla fue una falla seria, sustantiva, importante, se tiene que investigar de manera también seria para encontrar las conclusiones. A nosotros nos interesan mucho las conclusiones de mejora. Respecto al sistema de inversiones, lo llevamos conversando hace mucho tiempo. Efectivamente, el sistema eléctrico requiere inversiones, sí. Ahora, ¿cuáles? No es parte de esta discusión, es parte de otro tipo de discusión. ¿Qué tipo de inversiones en transmisión, en almacenamiento, que el mundo de generación está realizando eso, que va a ayudar también mucho el almacenamiento a dar más condiciones de seguridad al sistema? Y sobre a ver, nosotros tenemos una relación con el Ministerio de Energía totalmente institucional. Nos reunimos permanentemente a través de la ley del lobby, nos encontramos en el Congreso Nacional, tenemos una relación totalmente institucional y fluida. ¿No creen que haya hostilidad de parte del gobierno? ¿Hacia el mundo privado? Nosotros, hacia el mundo que yo represento, no hay una hostilidad. Podemos tener diferentes opiniones, pero claramente. Pero en otros aspectos tenemos conciencia de opiniones también. Entonces, es parte también de las reglas del juego. Como usted bien dijo, yo represento a un grupo de empresas que tienen intereses legítimos, visiones legítimas. El ministro representa un gobierno que tiene visiones legítimas. A veces conseguimos y otras veces no conseguimos. Conversamos y hay diálogo. Pero hostilidad no hay.
hostilidad, ¿no? Es decir, es que eso es otra cosa importante, Iván. Yo creo que los líderes de opinión y los líderes sectoriales tenemos que apoyar que Chile es un país que es muy institucionalizado, donde las personas sí conversamos y a veces tenemos diferencia de opinión, y esa diferencia de opinión no hay que transformarla en un mal reality. Camilo Charmes, director ejecutivo de Generadoras de Chile. Camilo, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Con Camilo Charmes, director ejecutivo de Generadoras de Chile, aquí en Página 13. Claro que sí, continuamos haciendo Página 13 acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, venía volviendo de vacaciones, volvió anoche de sus vacaciones, hoy en la mañana estuvo en Tele 13 Radio conversando respecto de las perspectivas presidenciales, principalmente para la derecha. Conversamos con el diputado Juan Antonio Coloma a partir de ahora en Página 13. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Juan Antonio, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Viene volviendo de vacaciones, justo hoy día. Sí, anoche. Así que un aterrizaje forzoso. Le agradezco mucho la gentileza que esté acá. Justo en la previa de lo que va a ser movimientos políticos intensos, dando la partida ya derechamente al año presidencial. Exante publica que la presidenta Bachelet va a declinar la candidatura la próxima semana y que la ministra del Interior va a renunciar la próxima semana. Eso lo publicaron en las últimas horas de ayer. A ver, es una de las posibilidades, hace ya un par de semanas que se baraja que sea eso lo que ocurra efectivamente. Todos sabemos que Michelle Bachelet, bueno, ganó 2 elecciones presidenciales, es una candidata competitiva, pero que también tiene muchos flancos de los cuales responder. O sea, no solamente lo que fueron las últimas reformas de su gobierno que han causado en materia económica un estancamiento, en materia educacional, lo que significa la tómbola y terminar con la selección, el mérito, sino que también en otros temas, lo que fue la reforma al sistema político, que se prometió que este cambio al sistema político que ella impulsó iba a permitir el diálogo, la búsqueda de acuerdos, incluir a ciertos grupos en el Parlamento, terminó siendo perjudicial. Y es obviamente una de las posibilidades que ella termine por intentar transferir, ¿no es cierto?, lo que fue su popularidad a otra candidata. Lo hizo en el pasado a Paula Narváez, no tuvo mayor éxito. Y obviamente, sea quien sea el candidato, aquí no hay que perderse que la izquierda se va a terminar uniendo. Ya, no les hace mucha diferencia a ustedes. O sea, Bachelet o no Bachelet. O sea, Bachelet es una buena candidata, si es que finalmente es Carolina Toá. No, pero ¿no es más temible que Carolina Toá o que cualquier otro? Puede ser una candidata un poco más compleja porque ya ganó 2 elecciones y eso es una realidad. Y tiene un caudal... y tiene un caudal de votos. Ahora, también tiene más de qué rendir cuenta, y eso también la hace complejiza más la situación. Entonces, se habla mucho de las condiciones que ella habría puesto para poder asumir una candidatura. No se sabe bien cuáles son, pero parece que fueron de las más difíciles de cumplir, porque obviamente si no ya hubiese habido algún tipo de notificación. Ahora, si es Carolina Toá o es otra persona, la izquierda al final se va a unir. Eso es lo relevante para ustedes en este momento. Eso es lo relevante y ese también es el llamado de atención a nuestro sector. Nosotros hoy día tenemos una oportunidad importante, no solamente de ganar la próxima elección presidencial, que creemos que es muy relevante, sobre todo después de ver lo que para nosotros ha sido muy mal gobierno del presidente Boric, sino que de una vez por todas poder tener mayoría en el Parlamento. No hemos tenido nunca. Y cuando uno habla de poder implementar ciertas ideas, ciertos proyectos, de hacer reformas profundas al sistema educacional, dinamizar la economía, que el país vuelva a crecer, en algunos temas avanzar en reducción de impuestos, para eso se necesitan votos en el Parlamento. Y si vamos desunidos y cada uno pretende levantar su propio partido, su propia coalición, la verdad es que vamos a terminar en una cosa que es muy compleja, que teniendo quizás a la próxima presidenta de Chile, quizás con mayoría en el mundo parlamentario, no tener mayoría en el Parlamento, y todos sabemos que eso finalmente se termina por traducir en no poder sacar adelante los compromisos, los proyectos que hemos estado impulsando. Ya, o sea, la desunión no afectaría el resultado presidencial, pero sí el parlamentario. O sea, opinión. Puede también afectar ¿Puede afectar al presidencial? Es que lo que ocurre es que el día después de las elecciones, la transferencia de los votos nunca es en 100%. O sea, no es que uno pueda decir los votos de A se van todos a los votos de B. Eso no ocurre.
probablemente el ejemplo más evidente fue la primera campaña del presidente Piñera cuando fue Marco Enrique Ominami, y se estima que 1/3 de los votos de Marco Enrique terminaron votando por el presidente Piñera. Y eso es quizás contraintuitivo, y no por Frei Ruiz-Tagle. Entonces uno dice, aquí la gente elige por las personas, las transferencias no son de voto directa, por lo tanto, poder avanzar en la unidad de la oposición nos parece fundamental. Nosotros llevamos harto tiempo, a ustedes les consta, haciendo un llamado a todos los sectores, a sentarnos a conversar, a poder tener ojalá una gran primaria de la oposición. Hemos recibido más bien portazos que otras cosas. Sí, bien no les ha ido. De hecho, esta semana Johannes Kaiser dijo que ustedes habían traicionado su palabra ya, o sea, que ustedes habían hecho imposible que hubiera una primaria unitaria de la oposición. No, yo siento que esto también en nuestro sector se está dando en este momento una lucha entre quizá Johannes Kaiser, José Antonio Kast, por un sector, por la hegemonía de un sector que quizás lo obliga a extremar algunas declaraciones para poder sintonizar con un sector de nuestro país. Yo espero que a medida que vaya... No le da tanta entidad, digamos. O sea, no, son declaraciones de una persona que tiene un apoyo ciudadano importante, pero yo espero que a medida que vayan avanzando las semanas y se empiece a acercar la fecha de definición, podamos entender entre todos lo relevante de ir ojalá en una primaria total de la oposición, ojalá tener lista única, si no 2 listas parlamentarias, pero no más allá de eso, porque hoy día lo que uno empieza a ver es que podríamos terminar en 3 o 4, y eso sería obviamente y podría terminar muy complejo. En 3 o 4 candidaturas. También, y eso obviamente lo que hace es debilitar las opciones de ganar una elección presidencial con una izquierda que hoy día está golpeada, que ha hecho un mal gobierno, que no tiene el apoyo ciudadano ni por cerca de lo que tuvo, pero que evidentemente a la hora de votar ellos también se cuadran con su candidato. Ahora, su subsector, digamos, Chile Vamos, perdió en la primera vuelta del 2021. Les ganó Republicano. ¿Sí? ¿No les podría pasar lo mismo a fin de año? Yo creo que son situaciones que son completamente distintas. ¿Por qué? Porque los candidatos, veníamos en una época donde éramos gobierno, después del estallido, después de una pandemia muy dura, con una oposición que fue realmente destructiva para nuestro país. Pero igual donde no Joaquín había... Lavín marcaba, digamos. Sí, pero a esta altura Joaquín Lavín no marcaba ni por lo cerca lo que marca Evelyn Matei. Se intenta hacer mucho ese parangón cuando... Sí, marcaba como la mitad de lo que marca Matei. Y menos. Y no solamente eso, sino había dentro de Chile Vamos, hoy día tenemos la UDI, Renovación Nacional, proclamaron a Evelyn Matei. Evópolis debiese tener su Consejo General dentro, creo que en 3 semanas más. Sí, como el 22 de marzo. El 20 y tanto de marzo. Esperamos que ahí también hagan lo mismo con Evelyn Matei. Por lo tanto, es una situación completamente distinta. En un momento donde nuestros liderazgos estaban todos muy golpeados, versus ahora que tenemos no solamente un liderazgo fortalecido, sino que además una persona que de una trayectoria conocida y que además precisamente es su trayectoria la que la avala, que es Evelyn Matei, y esa es principalmente una de las diferencias que tenemos con lo que ocurrió hace 4 años atrás. ¿Y cómo van a...? Una cosa es el capital político que parece tener en las encuestas Evelyn Matei. Otra cosa es lo que implica la conjunción Kast-Kaiser, digamos. O sea, independientemente de que uno fagocite al otro, de ahí hay un sector que no va a votar por Evelyn Matei en primera vuelta, digamos. Y por eso es que que nosotros estamos haciendo este llamado, ojalá, a la unidad de la oposición. Eso es lo primero que estamos haciendo y vamos a seguir insistiendo. Nos quedan más de un mes y medio para ya iniciar el proceso de los consejos generales que tienen que proclamar las listas de los pactos electorales. Esperamos poder llegar a esa fecha, esperamos que a medida que vayan avanzando las semanas, las conversaciones, poder ir avanzando en eso. Y si no, vamos a tener, obviamente, vamos a llegar a competir. Nosotros en eso no le tenemos miedo a la competencia, pero sí creemos que la unidad de hoy día en la práctica, bueno, nunca puedo decir en política nos garantiza, pero nos da una real opción de ganar no solamente la presidencial, sino también la parlamentaria. Eso es lo que estamos impulsando nosotros, y si no, bueno, vamos a competir en el entendido de que nuestro adversario político está al frente y no al lado. En eso nosotros no nos perdemos un solo segundo. ¿En gobernadores fue una mala decisión ir desunido? Lógico que sí, y nosotros lo dijimos desde el día 1, hicimos todos los llamados, y si tú te acuerdas, en ese momento desde el Partido Republicano nos dijeron que no nos preocupáramos, que todo se solucionaba porque había segunda vuelta. Y eso significó que en regiones como Valdivia, donde Chile Vamos, o sea, la derecha sacó un 59%, perdimos gobernador en primera vuelta, y eso significó que en otras regiones, al momento de sumar las sumas de las oposiciones, fue menos
que lo que habíamos sacado en primera vuelta. Eso es lo que ocurre en las elecciones, porque quedan personas dañadas, las elecciones son duras. Entonces, por eso es que nosotros queremos hacer este esfuerzo antes para poder tener una candidatura de unidad, esperamos, para poder enfrentar a la izquierda. Y además de eso, si uno analiza la misma elección en materia de alcalde, nosotros tuvimos un muy buen resultado electoral porque creemos que tenemos la capacidad hoy día de poder construir mayorías que superen el 50% más uno de los votos, que es lo que se necesita también para ganar la elección presidencial. Uno no saca nada con hablarle siempre a un mismo sector, a un mismo nicho electoral, si es que uno no es capaz de llevar eso también a una mayoría que le permita tener los votos para poder gobernar en este caso. ¿Es insoslayable que Evelyn Matei esté en una primaria? Nosotros el llamado que hemos hecho es, y hemos hecho en forma reiterada, es ojalá tener una gran primaria de la oposición. Hay que ver qué es lo que ocurre. Uno necesita también tener competidores. Kast les ha dicho en todos los tonos y repetidas ocasiones que no va a estar. Ya, no va a estar. Johannes Kaiser es bien probable que no esté tampoco. ¿Con quién hacen una primaria? Bueno, hay que ver cómo avanza esto. Todavía quedan 6 semanas. Yo he aprendido que en política 6 semanas es un mundo. Pero también hay otras personas que están disponibles, hay que ver cómo evoluciona. O sea, y para eso hay que esperar que también todos los partidos vayan nombrando a quién van a ser sus abanderados presidenciales. Nosotros quizás vamos más, como chilenos, más avanzados en la nominación de Evelyn Matei, pero obviamente los distintos partidos tienen que ir nominando, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que intentar, a nuestro juicio, replicar en parte lo que fue el 62% desde la derecha hasta el centro y para eso, obviamente, mantener también, no solamente con Johannes Kaiser o con los republicanos, diálogo abierto, sino que también con el mundo más demócrata, que obviamente también fueron importantes en poder llegar a ese 62% que nos permitió rechazar el proyecto constitucional. Pero les preocupa, dejemos el 62% reservado, volvemos al tiro, pero ¿les preocupa que Evelyn Matei pueda no estar en una primaria y entonces perder protagonismo durante la campaña de las primarias? Hay mucho mito también respecto al protagonismo, ¿no? Obviamente nosotros nos gustaría y lo que nosotros queremos es que esté en una primaria, que esta sea ojalá la más competitiva y que ojalá permita tener candidato de unidad. Ese es nuestro ideal. Y si quizás hay que estar en otro tipo de primaria, estaremos, y si en algún momento finalmente todos se terminan alineando tras de Evelyn Matei, no me refiero a Kast y Kaiser, sino que al resto de la oposición, bueno, podrá ser ella finalmente la candidata. A mí me gustaría que hubiese primaria. Lo que pasa es que se lo pregunto porque las candidaturas se inscriben el 29 de abril, las elecciones son el 29, la primaria es el 29 de junio, son 2 meses donde el protagonismo se lo van a llevar los candidatos de las primarias, digamos. Si Evelyn Matei no está ahí, puede tender a perder espacio, ¿no? Y por eso nosotros queremos que ojalá tenga primaria y que ojalá tenga la primaria lo más, no solamente competitiva, sino que tenga la posibilidad de aunar lo más posible a las oposiciones. Ese es el esfuerzo que estamos llevando adelante, además, en público y en privado. O sea, hemos tenido conversaciones intentando buscar puntos de acuerdo. Yo entiendo que enero, febrero y quizás en marzo, en un tema de posicionamiento de los distintos candidatos, va a ser complejo, pero también esperamos que a medida que vaya decantando la situación, me miras con cara como que la fe del carbonero, me dice. No, sí, está bien. Pero lo vamos a intentar. O sea, para nosotros es un tema fundamental. A propósito del 62%, ¿hasta dónde llega el arco? ¿Incluiría, por ejemplo, a Franco Parisi? El 62% quizás más en lo formal llega hasta, para mí, hasta demócrata, amarillo. Me encantaría que ojalá todas las fuerzas que en ese momento estuvieron en contra del proceso constituyente se pudiesen unir en hacer el esfuerzo de unidad para tener no solamente la próxima presidente de Chile, sino que también una mayoría en el Parlamento que permita tener los cambios potentes. En el caso de Franco Parisi, el PDG es un partido que le ha pasado algo bien complejo, que todos sus parlamentarios renunciaron, entonces también se necesita en ese sentido poder tener ojalá una línea que sea más clara respecto de hacia dónde va a ir cada uno, no solamente de los candidatos, sino que los partidos, y cómo poder construir en base a eso la unidad de la oposición. Ya, o sea, está en duda si el partido de la gente pero me parece que mientras más podamos convocar, bienvenido sea. La pregunta es cómo se convoca. Conversando, dialogando, y obviamente es parte de lo que hemos venido haciendo y es parte de lo que hay que hacer y lo que vamos a seguir haciendo en adelante. Nos parece que aquí uno no puede excluir a alguien y decir, mira, tú para acá no, porque no, hay que tener esas conversaciones, buscar esos
esos puntos de acuerdo e intentar avanzar en tener, y perdón lo majadero, la unidad más extensa dentro de la oposición para enfrentar a la izquierda. Ya, o sea, podría ser París y el Partido de la Gente. ¿Están conversando con Rodolfo Carter? Bueno, él ha manifestado su intención. Obviamente es una persona que tiene un apoyo ciudadano importante. Él fue un muy buen alcalde en la comuna de La Florida. Y para eso, y por eso te dije hace un rato atrás que hay que ver también cómo avanzan las nominaciones al interior de cada uno de los partidos y cómo somos capaces de ponernos de acuerdo entre todos. Hoy día, a diferencia de lo que ocurría hace un par de años atrás, hoy día hay muchos partidos que cada uno va levantando sus candidatos. Y para eso esperemos un poco durante marzo cómo se va los distintos partidos manifestando o nominando sus candidatos o cómo resuelven nominarlos. No tengo idea. El Partido Social Cristiano anunció una primaria entre 6 y 7 personas. Veamos qué pasa, ¿no? Es como complejo esa primaria, pero decisión de ellos, pero ojalá sean capaces de tener un mecanismo que nos permite tener un candidato nominado por ellos y ojalá ese candidato instalarlo también en una primaria de la oposición. ¿Pero a Carter lo invitarían? Si es que logramos una primaria amplia, participativa, donde ojalá estén todos, yo creo que sí. ¿Y si no? ¿No? Es que lo que pasa es que por eso te digo, hay que ver cómo se va construyendo la lógica de las primarias, y para eso los partidos tienen que ir nominando. Nosotros estamos disponibles desde la UDI a tener una primaria que sea lo más participativa posible, y no me haga empezar a decir, mira, ya que quedó fuera uno, quedó fuera otro, porque es matar mis aspiraciones. Nosotros queremos tener la unidad de la oposición. Pero no, si, más allá de la unidad, lo que usted está planteando es que tiene que haber una primaria. Yo le estoy preguntando si invitaría a Carter a una primaria. Si tenemos una primaria de todos los liderazgos de la oposición, de todas maneras. Ya. De todos los liderazgos de la oposición. Descontando a Kast y a Kaiser, digamos. De todo, y contándolo. Ya, pues eso no va a pasar, po. Es difícil, pero lo vamos a intentar. Bien improbable. Pero lo vamos a intentar, y sobre todo que esto no solamente un diálogo respecto de la elección presidencial. Hay un tema respecto a las listas parlamentarias, y perdón que vuelva un poco hacia atrás, pero se puede dar la lógica de que teniendo gobierno por tercera vez no tengamos mayoría en el Parlamento. Nosotros en el periodo pasado sufrimos la oposición más, no solamente dura, sino que violenta que hemos tenido, que tenga recuerdo, y obviamente si no tenemos mayoría en el Parlamento nos podemos volver a enfrentar a eso. Y por eso es lo relevante de tener esta unidad, y para eso es lo importante también de generar puentes de conversación, de diálogo. Uno no puede, menos en política, pegar un portazo y decir, no, porque como no piensan igual a mí en uno, dos o tres temas, entonces no. Yo creo que no hay que olvidar nunca que el adversario político está al frente. Y el adversario político nuestro en la izquierda va a ser quien quiera ser el sucesor o sucesora de Gabriel Boric. Y si hay algo que hemos aprendido es que la izquierda tiene una capacidad de unirse tras la búsqueda del poder. Y esta no es una elección ganada. Es una elección donde partimos bien, pero ganada no está. Una última cosa, a propósito del candidato de la izquierda, ¿qué le pareció lo de Daniel Jadwe, que está disponible para una presidencial, que diga que Chile se tiene que levantar? Me parece que de una vez por todas uno esperaría por parte del Partido Comunista también alguna definición más clara, no solamente respecto a los dichos de él de lo que ocurre en Venezuela, de la dictadura de Maduro, que la ha defendido, no solamente respecto a lo llamado el levantamiento popular, que no es otra cosa que lo que fue el estallido en su momento, con lo cual él se pretendió catapultar como candidato presidencial, sino que también porque él ha sido un acérrimo detractor del gobierno. Aquí uno ve esta lógica del Partido Comunista literalmente con una... A esta altura, muchos de ellos más con los dos pies en la calle que en el gobierno, y uno esperaría también definición en ese sentido. Yo no me voy a meter en las definiciones de ellos, menos del Partido Comunista, pero obviamente eso significaría, a mi entender, un quiebre total con el gobierno si es que finalmente Daniel Jadwe es el candidato, y además es posible que no pueda ni siquiera ser, si todavía está en prisión preventiva, una causa bien compleja de la cual está siendo investigado. Está en arresto domiciliario. Arresto domiciliario, toda razón. Sí. Juan Antonio Coloma, diputado, secretario general de la UDI, esta mañana aquí en Mesa Central. Primer día de vuelta a las vacaciones. Le agradezco mucho a la gente. Muchas gracias por la invitación. La entrevista con el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, aquí en Página 13. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar.
www.tele13radio.cl.